Muy buenas alumnos y a todo aquel que esté viendo el vídeo. Vamos a continuar con nuestras explicaciones de iniciación al derecho, de lo que es el derecho explicado para la gente de la calle, que llevamos haciendo ya varias semanas. Y en este caso vamos a hablar del control de constitucionalidad de las normas, del famoso Tribunal Constitucional, más famoso quizá de lo que debiera, ¿vale? Para ello vamos a hacer un recorrido a lo largo de cómo se instauran los controles de constitucionalidad y de la historia y demás, hasta llegar al actual Tribunal Constitucional. A ver, el inicio del control de constitucionalidad históricamente se dice que tiene el principio en una sentencia pronunciada por el juez Marshall en el caso Marbury contra Madison en el año 1803, ¿vale? Un dato histórico, una curiosidad, no tiene ninguna importancia, lo único, pues eso, la historia de que ese es el primer, digamos, el primer fallo de un tribunal constitucional como tal, o algo que podríamos intuir como un tribunal constitucional. Claro, en América, en Estados Unidos, se adelanta un poco ese control constitucional. En Europa el control de la constitucionalidad de las normas llega tarde, porque claro, en Europa se tenía en cuenta, se tenía por hecho que el control, el ejecutivo, aquellos ciudadanos, aquellos parlamentarios elegidos por la ciudadanía, sí o sí, lo que hacían estaba bien hecho y no habría por qué controlarlos ni a que hubiera ningún ente superior que los controlara porque estaban elegidos, bueno, todos sabemos cómo, porque claro, la mayoría de las democracias de la época eran censitarias, las mujeres no votaban, determinados estamentos, o sea, los más pobres no votaban, había mucha gente que se quedaba ahí en el camino. Entonces, pues bueno, al final le interpretar o no la Constitución por encima les daba un poco igual o sencillamente las constituciones eran constituciones muy dogmáticas, mucho más que constituciones normativas como las que tenemos actualmente, normativas y rígidas, eran unas constituciones dogmáticas, unas declaraciones de intenciones que se iban cambiando pues en función del gobierno que entraba, si le parecía bien o mal o regular, se iban cambiando, ¿vale? Todo esto cambia cuando termina la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días todo esto va cambiando, ¿vale? Y se van instaurando lo que conocemos ahora, las constituciones rígidas, que ya incluyen una parte normativa directamente invocable ante los tribunales, que ya incluyen ley, que ya la Constitución pasa a ser una ley como tal, la ley suprema, como hemos visto, pero al fin y al cabo una ley invocable ante un tribunal. Y el hecho de que sea una constitución rígida, de que sea una constitución muy difícil de cambiar, de que sea muy invocable ante los tribunales, que sea ley como tal y no una simple declaración de intenciones, ya pase a tener su parte orgánica y su parte dogmática, pues hace que sea necesario el establecer algún tipo de control sobre ello, porque claro, un gobierno podría hacer una ley que no estuviera dentro del marco de la Constitución, y si no hubiera ningún tipo de control esa ley pasaría al ordenamiento jurídico y sería aplicable, ¿vale? Con lo cual esa Constitución no tendría validez alguna. La validez de la Constitución viene dada por el hecho del control constitucional, ¿vale? El control constitucional. Y bueno, a ver, aquí hay que tener clara una cosa. Hay varias formas de control constitucional. Hay un control más o menos difuso, como el que se pueda plantear, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cualquier tribunal puede, digamos, interpretar la norma constitucional y decir si es válida o no. Y luego el control que tenemos aquí en España, el control concentrado sobre un único órgano que es el Tribunal Constitucional, que es el que decide si la norma entra dentro de la Constitución o no entra dentro de la Constitución, no sin muchas dificultades algunas veces, porque bueno, los tiempos van cambiando, la Constitución se hizo hace 50 años, en un marco que venía a España de una dictadura, de un ultracatolicismo, de un tal, y entonces hay ciertas cosas que para incorporarlas dentro de la Constitución, pues los juristas que forman parte del Tribunal Constitucional han tenido que echar mano de mucha imaginación legal o de mucha imaginación jurídica para poder incorporar
pues términos como la discriminación positiva, ¿vale? Que de por sí, si lo analizas gramaticalmente, es un sinsentido, y han tenido que acuñar ese tipo de términos, perdón, han tenido que acuñar ese tipo de términos porque al final o hacemos eso o deberíamos de cambiar la Constitución, o muchas de las leyes que tenemos ahora no entrarían dentro de la Constitución. La ley ordinaria, la ley que el Parlamento aprueba, la ley que tal, evidentemente evoluciona mucho más rápido, se adapta, aun siendo lenta, se adapta mucho más rápido a los tiempos que las constituciones tan rígidas que son tan difíciles de modificar. ¿Vale? Nos habla aquí el manual de, bueno, el sistema americano, el sistema austriaco, tal, de varios sistemas, pero bueno, lo que tenemos normalmente son pues una confluencia de todo lo que hay, ¿no? Nosotros en el Tribunal Constitucional hay que tener claro una cosa, o varias cosas que son curiosas, ¿no? El Tribunal Constitucional, a pesar de ser un tribunal, no está dentro de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, ¿vale? Digamos que estaría Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial en este nivel, y el Tribunal Constitucional estaría por encima de todos ellos como ejerciendo de controlador de todos para que ninguno salga de su digamos, como se dice vulgarmente, que ninguno saque los pies del tiesto y pueda hacer alguna cosa que vaya en contra del precepto constitucional, bien sea a través de una aprobación de la ley, bien sea a través de la vulneración de derechos de los ciudadanos, bien sea a través de cualquier otro método, ¿no? El problema que yo le veo a esto, vale, hay algunos países que en su momento optaron por realizar un control político de la Constitución, ¿vale? O sea, ser los propios políticos quien un determinado órgano, el que fuera de juristas, pues diga, oye, esta ley no es constitucional, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, hay que cambiar lo de más allá, ¿vale? Y otros como España pues optaron por el control del Tribunal Constitucional a posteriori de la aprobación de la ley, que es quien te dice, pues este precepto sí, este precepto no, esto se puede, esto no se puede. A ver, en España tenemos lo que podemos llamar un doble control de constitucionalidad, pero al que normalmente nunca hacemos caso. Y me explico. Hay letrados de Cortes, existe un Consejo de Estado, o sea, hay una determinada gente que antes de hacer una ley hacen ciertos informes, ¿vale? Ciertos informes sobre lo que puede ser el texto de la ley. Y entonces en esos informes pues hablan de la constitucionalidad de la ley, hablan de los aspectos de la ley en general, y claro, el problema de esos informes es que no son vinculantes. En algunos casos son preceptivos, pero no son vinculantes. O sea, el informe tiene que existir, pero me da igual lo que diga. Entonces, ese control antes de la aprobación de la ley ha pasado a ser irrelevante, un mero trámite, porque da igual lo que digan, lo que se diga ahí, que no se va a llevar a cabo. Llegamos entonces al segundo punto, que es el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Un determinado grupo político con más de 50 diputados, un presidente de una comunidad autónoma, el defensor del pueblo, ¿vale? Bueno, quien corresponda, se presenta un recurso de inconstitucionalidad de una determinada ley, no de una ley a grosso modo de toda la ley, sino de algunos preceptos de esa ley. Normalmente cuando se declara inconstitucional una ley, no se declara inconstitucional la ley entera, se declara el artículo 7, el artículo 18, el artículo 23 bis, ¿vale? Entonces, como digo, 50 diputados, defensor del pueblo, quien corresponde, presenta recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo admite o no lo admite a trámite, y una vez que lo admite a trámite, resuelve, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué podemos entender? Podemos entender al Tribunal Constitucional como un legislador negativo. ¿Y por qué negativo y no positivo? Bueno, pues muy sencillo. El Tribunal Constitucional no tiene la facultad de hacer leyes, no puede hacer leyes, no puede interpretar leyes, no puede tal, pero en su control de constitucionalidad sí tiene la facultad para eliminar texto de la ley, ¿vale? Una vez aprobado, por ser inconstitucional, por ir contra la Carta Magna, ¿vale? O sea, si yo en una ley pongo algo que va contra la Constitución, el Tribunal Constitucional lo quita. El resto de la ley no. El resto de la ley sigue vigente como se haya redactado.
Pero si el artículo 7 es inconstitucional, pues el artículo 7 será inconstitucional. Y cuando bajemos en noticias jurídicas el texto de la ley no sé cuántos no sé qué, te dirá artículo 7 anulado por el Tribunal Constitucional. Es legislador negativo, quita cosas de la ley, pero no puede ponerlas. Vale. Y luego, pues una cosa que da muchos problemas, claro, porque al final decimos, el Tribunal Constitucional es un órgano judicial. Sí, es un órgano judicial, pero ¿quién lo elige? Y aquí es donde está el problema. Problema bastante grave, porque yo creo, en mi opinión, el Tribunal Constitucional debería elegirlo los propios jueces entre sí. El Consejo General del Poder Judicial debería elegir a determinados juristas con unos cupos, pues a lo mejor para abogados, con unos cupos para fiscales, con unos cupos para... O sea, que no todos tuvieran que ser jueces, sino que hubiera distintos cargos dentro de lo que es la carrera judicial. Pero claro, eso no sucede. O sea, realmente el Consejo General del Poder Judicial solo elige 2 miembros del Tribunal Constitucional. 2 miembros los elige el Consejo General del Poder Judicial. 2 miembros los elige el gobierno. ¿Vale? O sea, a dedo. Tú y tú, el gobierno. No hay concurso oposición, no hay ninguna historia, los elige el gobierno. Y luego tenemos la madre del cordero, que es cuando nunca nos ponemos de acuerdo. Dice, 4 elige el Congreso por mayoría de 3/5. 3/5 del Congreso son 210 diputados, exige que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, nunca hay acuerdo, con lo cual no se eligen. ¿Vale? Pero eso 4. Y otros 4 el Senado por las mismas. Entonces, 8 de los 14 miembros, 8 de los 14 miembros, ¿vale? Bueno, de los 12, son 12 miembros, perdón, 8 de los 12 miembros, 8 de los 12 miembros los eligen las Cortes Generales. 2 el gobierno. Y de los 12, solo 2 son elegidos por los jueces. Esto genera muchos problemas. ¿Vale? Esto genera muchos problemas. Porque al final no nos ponemos de acuerdo y el Tribunal Constitucional está como está, el Consejo General del Poder Judicial está como está. Esto lo suyo es que el Tribunal Constitucional, una serie de juristas reputados, catedráticos de universidades, gente profesores que hayan creado doctrinas realmente y que tengan un bagaje grande y que sean los capaces de interpretar la norma constitucional, ¿vale? De forma independiente, sin que nadie les presione y demás. Eso sería lo suyo, pero claro, estaríamos en el mundo ideal. Para colmo, como son pares, que son 12, el presidente tiene un voto de calidad. O sea, yo como gobierno, si me toca elegir a mí a uno, voy a intentar que ese sea el presidente, al que pongan. ¿Vale? Porque tiene voto de calidad. Esto es que si las decisiones se toman normalmente por mayoría, si 6 votan que sí y 6 votan que no, lo que vote el presidente es lo que vale. Otro error grave, porque a lo mejor era mejor poner 13 en vez de 12, u 11 o 15, un número impar, para que no pudiera haber empate. ¿Vale? Entonces, esto ocurre mucho. A ver, se exige las 3/5 partes de los diputados o de los senadores por parte de la Constitución, lo exigen las 3/5 partes, por el mero hecho de evitar que un gobierno con una mayoría absoluta de 176 diputados, como ha habido en muchas ocasiones, pueda ser capaz de cambiar todo el Tribunal Constitucional y ponerlo a su gusto, y luego el siguiente lo mismo, y luego el siguiente lo mismo, con lo cual el Tribunal Constitucional como órgano perdería la total eficacia. Pero claro, los padres constitucionalistas, los constituyentes, no se dieron cuenta de que al cabo de unos años ellos iban a desaparecer y los que llegaran después no serían capaces de ponerse de acuerdo, ¿vale? Ahora, dice las atribuciones del Tribunal Constitucional y las materias objeto de control. Bueno, son muy tasadas, son muy claras y son muy... Primero, dice, el Tribunal Constitucional tiene atribuida la capacidad de decidir sobre sus propias competencias. O sea, el Tribunal Constitucional puede decir sobre qué tiene competencia y sobre qué no la tiene. Como norma general, el Tribunal Constitucional solo va a incidir sobre derechos fundamentales y la inconstitucionalidad de las leyes. Y luego alguna cosa por ahí puntual, ¿vale? El control del constitucional de las leyes, de constitucionalidad de las leyes, del que estamos hablando de manera continua, ¿vale? Requiere de un recurso previo, ¿vale? Requiere de un recurso cuando se aprueba la ley. Y luego dice, recurso previo sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de los estatutos de autonomía. O sea, antes de ser aprobados, puede haber un recurso que diga, oiga, estúdieme si este tratado internacional que vamos a firmar
o este estatuto de autonomía de la comunidad tal o cual entra dentro de la norma constitucional, y el Tribunal Constitucional hace ese estudio y da el dictamen, de forma que, bueno, si el estatuto de autonomía tiene ciertos preceptos que son inconstitucionales, directamente se eliminan y se aprobará sin esos preceptos, y no hay más problema, salvo que los que pueda haber luego políticos entre las cámaras legislativas de la comunidad autónoma y la estatal. Pero si el Tribunal Constitucional establece que la norma es inconstitucional, el tratado internacional que se va a firmar es inconstitucional, hay dos opciones: o no se firma el tratado o hay que modificar la Constitución. Ya se modificó la Constitución en algún punto concreto cuando se entró en la Comunidad Económica Europea. Los ciudadanos extranjeros tienen derecho a voto tanto activo como pasivos, a elegir y a ser elegidos en las elecciones municipales. O sea, un ciudadano inglés que vive en Mallorca, ¿vale?, o alemán que vive en Torremolinos y está empadronado allí y demás, tiene derecho a ser alcalde de Torremolinos o, en su defecto, a votar en las elecciones a la alcaldía de Torremolinos, ¿vale? Es una cosa lógica y normal, porque al final, dentro de la Unión, que no hay fronteras, que no tal, pues hombre, lo lógico es que la gente pueda elegir por lo menos a los gobernantes más cercanos, como son los alcaldes, de la localidad en que viven, independientemente de la nacionalidad del que sea. Como hemos dicho, son cosas que hay que modernizar y que no se modernizan siempre a la velocidad que requiere por los procedimientos. Otra cosa de las que entiende el Tribunal Constitucional es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y estamos hablando del recurso de amparo. Artículos del 14 al 29, el artículo 30, en fin, unos determinados artículos tiene un procedimiento, te han vulnerado el derecho a la defensa o al juez justo o algún tipo de este tipo de derechos, ¿vale? Eso es recurrible en amparo y el Tribunal Constitucional decide o no si eso se ha cumplido o no. Cuidado con esto. El Tribunal Constitucional no entra en el fondo de la cuestión, no entra en si tú has cometido el delito o no lo has cometido o tal o cual. El Tribunal Constitucional lo único que entra es en si a lo largo del procedimiento, desde que se inicia hasta que se concluye, ¿vale?, se ha vulnerado alguno de tus derechos fundamentales, lo cual daría evidentemente nulidad a todo el proceso, pero eso es otra cosa, ¿vale? O sea, no entra en el fondo de la cuestión de lo que ha pasado, únicamente incide en el derecho fundamental que tú dices se te ha vulnerado, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego lo tercero, en los conflictos competenciales. Normalmente entre comunidades autónomas y gobierno central, ¿no? O sea, hay una determinada competencia, la que sea, que la autonomía dice, oye, esto lo quiero hacer yo, y el Estado dice, no, esto me corresponde a mí y tal. Entonces, todos quieren tener razón y el Tribunal Constitucional, en función de la interpretación de la Carta Magna, es quien decide quién tiene que ser el que tenga o el que desarrolle esa competencia, ¿vale? La verdad es que es un tema del Tribunal Constitucional como tal, no tiene mucha complicación, porque al final el tribunal es un órgano muy cerrado y que resuelve sobre cosas muy concretas, muy delimitadas. La interpretación constitucional es la que hacen estos juristas. Luego, como juristas, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo algunas veces en las interpretaciones que hacen, porque algunas veces, claro, como hemos dicho, ten en cuenta que no solo es la interpretación jurídica real, como si dijéramos, sino que es que luego, claro, tú tienes que adaptar una ley a los tiempos en los que corren, y a lo mejor esa ley que tú adaptas a los tiempos en los que corren no es adaptable a la Constitución del año 78. ¿Por qué? Pues porque han pasado 50 años, oiga. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de la ley de violencia de género. Tú la ley de violencia de género, tú la ves así sui generis, sin contexto alguno, sin contexto. La ley de violencia de género sin contexto es claramente inconstitucional. Claro, cuando tú le das el contexto de lo que se pretende proteger, de lo que está sucediendo, de lo que es la sociedad actual, evidentemente el Tribunal Constitucional tiene que hacer un encaje de bolillos jurídico para que esa ley encaje dentro de la Constitución, por una razón muy sencilla, porque la ley es necesaria, debe de ser aprobada, y el procedimiento de reforma de la Constitución es muy complejo y no puedes no puedes derogar una ley que es totalmente necesaria para la protección de un determinado sector vulnerable como son las mujeres de la sociedad,
porque no entra dentro de la Constitución, ¿vale? Dentro de los parámetros que te permite moverte la interpretación jurídica, ¿vale? El Tribunal Constitucional hace algunas interpretaciones muy imaginativas desde el punto de vista jurídico real, porque al final hay cierto tipo de leyes que no se adaptan a la Constitución por el hecho por el factor temporal, ¿vale? En la sociedad que había en 1978, en 1975, gracias a Dios, nada tiene que ver con la que tenemos ahora, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos, porque todos los tiempos tienen sus virtudes y sus defectos, yo ahí no voy a entrar, eso es un tema político, ¿vale? Entonces, resumiendo, el Tribunal Constitucional es el órgano, ¿vale? Que está, entre comillas, y digo siempre entre comillas porque no es algo efectivo, que está por encima tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial a la hora de interpretar la Constitución, ¿vale? Es quien decide si las leyes que se aplican, las leyes que se aprueban o las leyes que están en funcionamiento son constitucionales o no. Es quien decide si a alguien se le han vulnerado o no sus derechos fundamentales, y solo los fundamentales, ¿vale? Porque si no, el Tribunal Constitucional no haría otra cosa más que recursos, ¿vale? Entendemos por derechos fundamentales siempre del 14 al 29 de la Constitución, artículos del 14 al 29. Entendemos también, ¿vale?, que aquí en España hemos optado por un control judicial de la constitucionalidad de la norma a posteriori, después de aprobar, ¿vale? Que hay otros países que lo hacen en un control político. Nosotros el control político le aplicamos antes de la norma, con los distintos informes que se realizan por parte de los letrados de las Cortes o del Consejo de Estado, que en muchos casos son preceptivos pero no son vinculantes, con lo cual al final, si el gobierno de turno pretende aprobar la norma, se va a aprobar la norma aún en contra de esos informes, ¿vale? Y posteriormente es el Tribunal Constitucional quien decide si es constitucional o no las partes que corresponda de la norma, ¿vale? El Tribunal Constitucional no suele anular normas completas, leyes completas. El Tribunal Constitucional lo que hace es anular un determinado artículo, incluso una determinada frase de una norma, que es la que se sale de la Constitución. Si el resto de la norma es válida, no tiene por qué anularla. De hecho, si el recurso de constitucionalidad no versa sobre toda la ley, sino que versa solo sobre los artículos que sean, solo se va a pronunciar sobre esos artículos, no va a mirar el resto de la ley, ¿vale? Se compone de 12 integrantes, elegidos 8 de ellos, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, por una mayoría reforzada de 3/5, 2 los elige el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Las resoluciones son a votación y en caso de empate el voto del presidente es un voto de calidad, sería el que decidiera, ¿vale? Nos habla aquí el manual, pues dice los miembros se eligen por un periodo de 9 años, tal, no sé qué. Bueno, estos son un poco funcionamiento orgánico que, a ver, si te preguntan en el Tribunal Constitucional de manera ambigua en la pregunta de examen, pues si te lo sabes lo pones, pero vamos, que no son estrictamente necesarios, ¿vale? Los conflictos de competencia entre comunidades autónomas y gobierno central también intercede el Tribunal Constitucional. Son todos... sí es importante saber que los miembros del Tribunal Constitucional son juristas que deben de tener al menos 15 años de experiencia y deben de tener buena valoración por parte de sus compañeros, buena reputación, ¿vale? Bueno, al final eso es un poco... Lo de los 15 años no, los 15 años son impepinables, o los tienes o no los tienes, pero bueno, lo de la buena reputación depende de quién le preguntes. Al final cada uno cuenta la feria según le va en ella, ¿vale? Poco más. El control es bastante concentrado, solo lo hace el Tribunal Constitucional, de forma que si un tribunal tiene una duda sobre la aplicación de un reglamento, eso pasa más en los reglamentos que en las leyes, sobre la aplicación de un reglamento, porque pudiera no ser constitucional, no puede directamente dejarlo de aplicar, sino que debería preguntar al Tribunal Constitucional, ¿vale? Y el tribunal le contestará o no le contestará o lo que proceda, ¿vale? En fin, lo dicho, el Tribunal Constitucional controla que los políticos, la gente que gobierna,
cuando hace una ley, esté dentro de la propia Constitución. Esto evita, ¿vale?, que la Constitución se degrade de tal manera que no tenga validez alguna, y esto evita también los abusos de poder por parte de los distintos gobiernos. Muchas gracias, espero seros de mucha utilidad y continuaremos subiendo los distintos temas que vayan siendo interesantes.